¿Qué tal? El día de hoy les hablaremos sobre la Guerra de Secesión, pero más específicamente de las batallas más importantes que se libraron durante este conflicto, que cambió drásticamente el curso de la guerra, pero antes les daremos una introducción al tema. La Guerra Civil estalló el 12 de abril de 1861 y terminó el 9 de abril de 1865. Durante estos largos 4 años de lucha incesante, la guerra cobró la suma de entre 620 y 750 mil soldados. La mayoría de ellos fueron caídos en batalla y pertenecientes al ejército de la Unión. En cuanto a las causas, podemos encontrar varias. Posteriormente a la guerra de independencia, la economía se desarrolló de una manera muy rápida, gracias a que los Estados Unidos se deshicieron del control de Gran Bretaña. De igual manera, durante este periodo se amplió su territorio a lo largo de la costa atlántica y de la costa del Pacífico, así como se expandió hacia las grandes llanuras del oeste. Durante este periodo, un gran número de personas se trasladaron al oeste. Este fue una buena oportunidad para desarrollar industrias y fortalecer de manera importante la economía de Estados Unidos. Este movimiento de población hacia los nuevos territorios adquiridos es marcado como uno de los acontecimientos más importantes del país. Fueron estos dos hechos que empeoraron las controversias principalmente en los estados del norte y el estado del sur de los Estados Unidos. Existían dos argumentos de dos diferentes formas de sustentar la economía de la nación. Por su parte, en el norte la industria y el comercio prevalecieron, que en el sur la agricultura y el comercio de esclavos. Por Platt y Liza. Sí. $1000 por Platt. Pero es un negro de un talento considerable, se lo aseguro. Y 700 por Eliza. Es bien sabido que después de la guerra de independencia, la economía se desarrolló muy rápidamente en el norte gracias a la industria. Por el contrario, la agricultura o plantación seguía siendo un lugar importante en los estados del sur, principalmente porque los latifundios eran explotados casi sin gastos gracias a la esclavitud. Los latifundios eran propiedad de unas pocas familias que explotaban con mano de obra esclava y sus productos vendidos a la pujante industria textil británica. Los estados del sur se opusieron a las políticas proteccionistas, ya que arruinaría su economía, y optó por defender la esclavitud. La cuestión de la esclavitud fue el desencadenante de la guerra, pero como hemos visto, el trasfondo de la confrontación era el choque entre los dos modelos de política económica. La situación ya era demasiado tensa entre ambas regiones, lo que detonó todas las hostilidades. Principalmente fue la victoria de Abraham Lincoln a la presidencia el 6 de noviembre de 1860, por parte de los republicanos, que era totalmente rechazado por los estados del sur, que en su mayoría rechazan el Partido Republicano. El presidente Lincoln había hecho declaraciones manifestando su voluntad de acabar con la esclavitud que prevalecía en el sur. Esto obviamente no les convenía, por lo que en febrero de 1861 7 estados declaran su segregación del resto de la Unión. Entre ellos se encontraban Carolina del Sur, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana y Texas. Acto seguido nombran a Montgomery su capital y declaran a Jefferson Davis su presidente. A la llegada de Lincoln al poder el 4 de marzo de 1861 declara la secesión legal, por lo que el 12 de abril de 1861 Davis ordena atacar el fuerte Sumter, dando inicio a la Guerra de Secesión. Entre abril y junio del mismo año, Virginia, Arkansas, Carolina del Norte y Tennessee se les unen a los Estados Confederados. Era una lucha entre dos tipos de economías, una industrial abolicionista, norte, y otra agraria esclavista, el sur, los cuales son totalmente diferentes. Los sureños declararon que no peleaban solamente por mantener la esclavitud, sino ellos querían separarse del resto del país, o sea, una independencia, ya que la mayoría de soldados confederados era demasiado pobre como para tener un esclavo en su propiedad. Durante la guerra civil se disputaron 391 batallas en 28 estados de la nación, de las cuales las más importantes son: Batalla de Fort Sumter, abril de 1861. Fort Sumter es el nombre que se utiliza para hacer referencia al bombardeo que el ejército de los Estados Confederados realizó entre los días 12 y 13 de abril de 1861, con el objetivo de expulsar a las tropas de la Unión que ocupaban la gran fortaleza de Fort Sumter. Esta fortaleza, situada en la entrada de la bahía de Charleston, en Carolina del Sur, era de vital importancia para el ejército confederado, y su ataque supuso el comienzo de la Guerra Civil Norteamericana. La primera batalla de Bull Run
Tuvo lugar el 21 de julio de 1861 y se destaca por ser el primer gran combate en tierra de la Guerra Civil Norteamericana. Las tropas federales, bajo el mando del brigadier general Irving McDowell, se lanzaron contra el ejército confederado al mando de los brigadieres generales Joseph Johnson y Beauregard en Manassas. La batalla de Antietam, septiembre de 1862. La batalla de Antietam fue el primer gran enfrentamiento armado de la guerra civil que se produjo en territorio federal. La batalla tuvo lugar el 17 de septiembre de 1862, cerca de Sharpsburg, en el condado de Washington, Maryland, y en los alrededores del río Antietam. Fue la batalla más violenta de la historia de Estados Unidos, al contabilizarse 23,000 bajas en combate en tan solo un día. Este gran enfrentamiento acabó frenando a los sudistas en avanzar por Maryland, pero el general sudista Lee logró su escape, llegando con seguridad a la capital confederada. Pero el general McClellan se mostró incapaz de vencer a un ejército que estaba ampliamente superado en número. Batalla de Gettysburg, la batalla que cambió el curso de la guerra, julio de 1863. Se disputó en los alrededores de un pequeño pueblo de Pensilvania llamado Gettysburg. Esta batalla es la batalla con más bajas que ha tenido los Estados Unidos y la más grande que ha ocurrido en Norteamérica. Los primeros ataques perpetrados por los defensores del gobierno federal se sacudieron el 30 de junio, aunque la batalla comenzó de manera oficial al día siguiente. Fue un pequeño enfrentamiento entre dos pequeñas divisiones en los ejércitos que solo intercambiaron algunas ráfagas de fusilería. La auténtica batalla y el grueso de los ejércitos se desplegó al día siguiente, donde 150,000 hombres entre dos bandos se vieron las caras, 83,289 por parte unionista y 75,054 por la parte confederada. Batalla de Appomattox, abril de 1865. Esta fue la batalla que vio al sur capitular. Los remedios de los grandes ejércitos del sur se arremolinaban bajo el estandarte que aún sostenía la bandera rebelde del general Lee. Los unionistas, concededores de la debilidad de los sueños, redoblaron sus esfuerzos para bloquear el camino del ejército enemigo, con una sorprendente marcha de 96 kilómetros en solo 3 días. El ejército unionista consigue atrapar a los confederados cerca de la localidad de Appomattox Courthouse. La batalla de Appomattox, la última de la guerra de secesión. Se sabe que la Unión ganó la guerra, pero al principio no tuvo la ventaja sobre la guerra, debido a que los Estados Confederados de América habían hecho una buena actuación, mientras que la Unión subestimaba la perspectiva de la guerra. Así que en un primer momento la Unión era inferior a la Confederación. Al principio los Estados Confederados obtuvieron importantes victorias en la primera etapa de la guerra, pero tras una larga lucha desesperada los confederados fueron derrotados. La Marina de la Unión rápidamente impuso un bloqueo que creó una escasez de material bélico y bienes de consumo en la Confederación. La prioridad de Lincoln fue mantener a Estados Unidos como un solo país. Tras las pérdidas iniciales de la primera batalla, tuvo que reconocer que el desarrollo de la guerra solo podía cambiarlo haciendo que la guerra se convirtiera en una batalla contra la esclavitud. Con esta decisión, Lincoln podía obtener apoyo para la Unión tanto en el interior como en el exterior, y así podía convencer a los esclavos de dar fin a esta guerra. El 1 de enero de 1863 dio a conocer dos decretos, la Proclamación de Emancipación y Homestead Act, que otorgaba libertad a todos los esclavos. Obtuvo el apoyo de la gente, sobre todo el apoyo de las personas de raza negra. Después de la declaración de la Proclamación de Emancipación, cientos de personas de raza negra participaron en el ejército de la Unión. Por otra parte, la Unión derrotó al ejército confederado en Gettysburg. Esta victoria fue un momento muy decisivo en la guerra. Tiempo más tarde, Lincoln hizo un discurso hacia la población en general, y la frase más destacada y que causó más motivación fue: And that government of the people, by the people, for the people. Esto lo dijo en su famosísimo discurso de Gettysburg. Con esta frase causó motivación a la gente para que más personas se unieran a su causa. Esto se ve reflejado en que la Unión empezó a ganar más batallas y dándole fin a la guerra el 9 de abril de 1865 en la batalla de Appomattox, con los unionistas terminando victoriosos.
En conclusión, la Guerra de Secesión fue un conflicto que comenzó con la excusa de que los estados sureños no se independizaban. Durante el curso de esta se necesitó abolir la esclavitud para que el norte comenzara a ganar batallas. En fin, esto causó que el sur no se independizara y la esclavitud fue abolida.